Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar allí también, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El narrador de Marcos continúa el relato de la misión de Jesús, acompañando paso a paso su primer día de actividad en Cafarnaúm. Después de haber llamado a sus primeros discípulos a la orilla del lago, Jesús entró con ellos en la sinagoga. Y allí tuvo lugar un exorcismo que llevó a la gente a descubrirlo. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y ese texto que leímos ayer termina con que el eco de lo ocurrido se regó por toda Galilea. Versículo 28. Pero nuestra narrativa, de la mano de Marcos, continúa. La actividad de Jesús ese mismo día se prolonga hasta el final de la jornada. Entra en la casa de dos de sus primeros discípulos, Simón y Andrés, acompañado por los otros dos, Santiago y Juan. Allí cura a la suegra de Pedro. Por la tarde lleva a cabo muchas curaciones delante de la puerta de la casa. Y finalmente vemos cómo a la mañana siguiente, desde la madrugada, Jesús retoma su actividad, pero no en Galilea, no en Cafarnaúm, sino que la expande por toda Galilea. Tenemos entonces tres partes en nuestra lectura de hoy. La curación de la suegra de Pedro, versículos 20, el capítulo 1 de Marcos, versículos 29 al 31. Luego, este sumario de curaciones en la puerta de la casa, versículos 32 al 34. Y finalmente, Jesús que emprende ahora un nuevo itinerario misionero, versículos 35 al 39. Vamos punto por punto para ver lo que ocurre. Veamos primero a Jesús en la casa de Simón y Andrés y cómo cura a la suegra de Pedro. Versículos 29 al 31. Lo primero que se hace notar en el versículo 29 es que de la misma manera que los discípulos acompañaron a Jesús en la sinagoga, así ahora Él entra junto con ellos en su casa. Y aquí se descubre otro aspecto de la obra de Jesús. Jesús sana. Jesús cura. Estamos ahora ante la primera sanación física llevada a cabo por Jesús. Y se lleva a cabo con una mujer enferma que está en casa, en el ámbito de esta familia de pescadores. La curación es tan perfecta que la mujer enseguida sale de la cama para atender a Jesús y al resto de la casa. Así termina el texto. Vemos cómo Jesús la toma de la mano, como si la arrancara de las garras del mal,
la mujer es levantada y ella se pone a servir. Un término que es importante en el Evangelio, servir, diaconeos, ponerse al servicio. Notemos en este Evangelio de Marcos cuánta importancia se le da a la curación de las enfermedades, precisamente en el ámbito de la familia. Esto es bonito, en el ámbito de la familia. Esto mismo va a ocurrir también en el caso de la curación de la hija de Jairo, capítulo 5, versículos 21 al 43, en su casa. O la hija de la Sirofenicia, capítulo 7, versículos 22 al 30, de nuevo una relación familiar. O el niño epiléptico, por el que su papá ha rogado y ha mostrado gran fe, capítulo 9, versículos 14 al 27. Pues bien, aquí en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, en este ambiente familiar, Simón Pedro intercede por su suegra, que está enferma con fiebre. El texto dice, Jesús se acercó, miren los verbos, la tomó de la mano y la hizo ponerse en pie. Marcos nos muestra más adelante, en estos textos que he repasado, cómo Jesús toma de la mano también a la niña muerta. También toma de la mano al ciego de Betsaida. Toma de la mano al niño epiléptico. No vemos a un Jesús tieso, con un porte hierático, sagrado. Tomar de la mano, agarrar, es un gesto muy familiar, amistoso, propio de quien establece una relación de cercanía. Además, el texto dice que Jesús se acerca, ojo, importante esto, la cercanía, la toma de la mano, gesto familiar, y la hace levantar. Egeiro, levantar en griego, es el verbo de la resurrección. Jesús nos hace partícipes de las energías de su resurrección. Las sanaciones tienen que ver con esto. La suegra de Pedro reconoce entonces luego a Jesús que él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ella es la primera que se da cuenta de esto. Y ella va a hacer lo mismo. La gracia recibida se traduce en gratitud. La gratitud se expresa en servicio. El amor recibido da un fruto en ella, despliega el servicio. Veamos ahora el siguiente texto. Versículos 32 al 34 del capítulo 1 de Marcos. Por la tarde, le traen una gran cantidad de enfermos a Jesús para que los cure. En la lógica del relato, la noticia de la expulsión de los demonios, ¿se acuerdan de aquel poseído de los espíritus con los espíritus impuros en la sinagoga? Pues la noticia se regó, así terminó el texto. La curación de la suegra de Pedro probablemente no quedó en secreto, pasó de boca en boca y la gente sabe dónde está Jesús. Y esto va a hacer que la gente en masa venga hasta la casa y Jesús salga a la puerta para atenderla. Hay que notar la hora. Hay que notar la hora. Ya es el atardecer de aquel mismo día. La hora es el atardecer. El mundo judío determinó que el día termina con el atardecer. Todavía hoy, el día termina con el atardecer para ellos. Por lo tanto, ya terminó el sábado, terminó el Shabbat, terminaron las restricciones ya establecidas para el día santo, para el día festivo del sábado. Y una de las restricciones era que estaba prohibido cargar enfermos y de recorrer ciertas distancias. Por eso la gente ahora, ¡boom!, se terminó el día, échese los muertos, los enfermos al hombro y vamos donde Jesús. La gente puede moverse con libertad y cargar los pesos del alma, de la salud, de la enfermedad, de las posesiones. De toda Cafarnaúm le traen a Jesús todos sus enfermos y poseídos. El narrador lo dice con fuerza en el versículo 33. Toda la ciudad estaba reunida delante de la puerta. Vemos cómo todas las miserias humanas de la ciudad son traídas y puestas delante de Jesús. Y Jesús
los atiende, los ayuda. Entonces, frente a la puerta, delante de Jesús, pasa todo tipo de enfermedades. Y Jesús se ocupa de cada una de ellas. La multitud, y aquí viene el punto, tiene una comprensión todavía algo superficial del maestro. Para ellos, y esto es correcto, es un sanador, uno que resuelve sus problemas inmediatos. Pero aquí viene el punto. Esto y nada más para muchos de ellos. Curados, se van a otra parte. Solo los demonios, solo los demonios saben que Jesús es algo más. Saben quién es Jesús, pero su conocimiento es propio de un conocimiento demoníaco, un conocimiento frío, sin compromiso. Incluso, al contrario de Jesús, ellos lo que quieren es ejercer un poder mortífero de esclavitud y de división. Es decir, Jesús en ellos no ejerce, no les cambia, siguen siendo demonios. Y Jesús manda callar a los demonios, los manda silenciar, como lo hizo también en la sinagoga con aquel poseído. Y veamos ahora la tercera parte de nuestro relato. Versículos 35 al 45. Pasa la noche. Al día siguiente de su primera gran actividad que hemos leído con detalle, ahora de mañanita, de este nuevo día, Jesús abandona Cafarnaúm para extender su obra por toda Galilea. El narrador lo hace sentir o lo hace notar como una salida secreta, como una salida discreta de Jesús. Y esto tiene importancia porque saca a la luz la intención de Jesús. Desde la llamada de los primeros discípulos a la orilla del lago, todo lo que ha ocurrido tiene una lógica interna. Que lo sigan por donde él va, esto es, a la sinagoga de Cafarnaúm, que juntos vayan a la casa de los mismos discípulos. Todo esto tiene una lógica, pero también que la gente venga al encuentro de Jesús cargando todos sus enfermos para ser sanados, como efectivamente lo hace, todo esto lo entendemos bien. Pero ahora ocurre algo extraño. Jesús se va de la ciudad. Se corta la lógica. ¿Por qué lo hace? Vamos a ver por qué. Por la mañanita, nos dice el narrador de Marcos, todavía oscuro, Jesús sale en secreto de la ciudad para buscar un lugar solitario. Notémoslo bien. Busca el tiempo y el espacio apropiado para orar. El texto es claro. Para estar completamente con el Padre Dios. Solo con Él, para Él. Esto es propio de Jesús. Es propio de Él por su vinculación característica propia con el Padre Dios. De Él, el mismo Padre Dios ya había dicho que era su Hijo amado, lo dijo en el bautismo, y que en Él tenía su complacencia. El demonio también lo sabía y dijo, tú eres el Santo de Dios, que es una manera de decir el Hijo de Dios. No es extraño entonces que Jesús busque a su Padre, que lo busque en el espacio de oración cuando todavía está oscuro, bien de mañanita. Y lo va a hacer incluso de nuevo cuando mande a sus discípulos a la otra orilla después de la multiplicación de los panes en el capítulo 6, versículo 46. Y lo va a volver a hacer bajo la penumbra del Getsemaní en la noche de la pasión, según Marcos 14, 32, 42. Un Jesús que ora en espacios apartados en medio todavía de la noche. La oración de Jesús en soledad y apartado va a dejar ver las sucesivas transformaciones en lo que está ocurriendo en el itinerario misionero. Notémoslo bien. Después de esta oración, comienza una nueva etapa en la misión de Jesús. Es decir, la oración provoca algo. Jesús está con el Padre, vive la intimidad, pero de aquí parece Jesús escuchar y acoger un nuevo impulso para su camino. No es una oración cualquiera. La oración también genera transformaciones, efectos, impactos.
Marcos ha insistido en que Jesús ha querido recuperar tiempo, lugar y ambiente de silencio para la oración. La comunión, la relación con el Padre Dios es la fuente de su ser y de su acción, el espacio interior de su verdad y de su libertad. Por eso la oración es indispensable en la actividad misionera. La comunión, la relación con el Padre, le da sentido y fuerza a toda la vida de Jesús. Hay un amor que lo habita. Y esta vida interior de Jesús es el secreto de su misión. Pero veamos lo que ocurre ahora. Simón y sus compañeros, los primeros 4 discípulos, pescadores, se extrañan de que el maestro se les haya perdido, se les haya desaparecido. Salen a buscarlo, no quieren perderlo, hasta que luego finalmente lo encuentran. Y entonces lo encaran y le dicen, todos te buscan. Evidentemente, ellos saben que toda la ciudad de Cafarnaúm está interesada al máximo en Jesús por sus sanaciones, sus exorcismos que ya vimos. La gente quiere que Jesús se quede más tiempo y los discípulos hacen el favor de comunicarlo. Pero Jesús esta vez les lleva a la contraria. Les dice en el versículo 38, vamos a otra parte, por las aldeas vecinas. Para esto es salir. Vamos a otra parte. Jesús no escucha la solicitud. No se deja apresar en el pueblo que está contento y quiere tener a Jesús ahí retenido para que le siga haciendo el favor, ¿no? Ahora Jesús más bien jala a sus discípulos hacia afuera, hacia un nuevo itinerario, hacia lugares nuevos y más amplios. Después de la oración, recordemos, la oración, después de la oración nace una nueva etapa de la misión, mucho más amplia e ilimitada. Y Jesús dice el por qué. Deja claro el propósito en el versículo 38. Para esto he venido, para esto he salido. Esta frase probablemente tiene 2 significados. Se puede entender como para esto fue que salí esta mañana de Cafarnaúm. O también la podemos entender, para esto fue que mi Padre me mandó para ir en misión. La itinerancia de Jesús, provocada por este envío, por esta salida. Y es de esta salida de Jesús, casi violenta, que podemos, en ella, donde podemos notar una tensión que va a acompañar toda la misión. Es el conflicto entre lo que él debe llevar a cabo por encargo del Padre y lo que por otra parte la gente espontáneamente determina que él tiene que hacer. Y Jesús no se deja apresar. Jesús obedece ante todo el encargo del Padre. Para esto he salido. ¡Vamos! Pero uno se pregunta, bueno, ¿no era legítimo que se quedara más tiempo sanando a la gente? Hay que responder. Jesús se va no porque le des la espalda a la misión, sino precisamente por eso, porque la asume. Jesús evita una interpretación equivocada de su misión. Quiero decir, el que lo reduzca a un simple curandero. ¿Me hago entender? A un sanador. Y no llegar a descubrir lo que estas sanaciones invitan a descubrir más a fondo. Descubrir su misterio. Jesús no solo es un médico de cualidades especiales, capaz de dar la salud plena a todo aquel que tiene al frente. Él es eso, claro que sí, pero su misión va mucho más allá. Es lo que el Evangelio está insistiendo. Y como se ha dicho desde la presentación del querigma, en el capítulo 1, versículo 15, Jesús es el mensajero, el heraldo que viene a anunciar la plenitud del tiempo y la proximidad del reino de Dios. Aquí está la novedad de Dios que hay que descubrir y que le trae una nueva aurora al mundo entero. Aquí está el desafío. Aquella mañana Pedro y sus compañeros siguieron los pasos de Jesús.
buscándolo. Pero no lo estaban buscando para aprender de él la importancia de sacar tiempo para la oración, ni el cómo orar como el maestro. Lo que buscaban era jalarlo hacia atrás, hacia sus deberes, llamémoslo mundanos. Todos te buscan. ¿Se entiende la frase? Es verdad que hay una búsqueda inmensa del sanador que había brillado el día anterior, que había sorprendido en la sinagoga y en la puerta de la casa. Sin embargo, se trata todavía de una búsqueda de Jesús, de una investigación muy débil, insuficiente, desprovista del objetivo real que Jesús espera. Jesús ya es un personaje exitoso. Los milagros siempre atraen. El espectáculo religioso reclama su parte, pero no hay escucha, no hay conocimiento, no hay compenetración con él, no hay amor. Con todo y esto, Jesús permanece en la discreción y en la sobriedad. La suya no es una realeza mundana que se alimenta de la fama, de la aprobación de la gente, del consentimiento, del aplauso, de los reconocimientos de los demás. No. Para Jesús, ante todo, está el Padre y la vocación que Él tiene para una misión, este envío. En el Evangelio de Juan, esto se va a decir en el relato de la pasión de una forma muy bonita. Juan lo va a decir con otras palabras. Coloca en boca de Jesús esta frase: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pues es lo que hemos leído hoy en el Evangelio de Marcos de una forma más sintética. Yo para esto he salido. Esta es la verdad de Jesús, su misión. Lo suyo es una salida misionera. Pues bien, anunciar el Evangelio y para liberarnos de las fuerzas mortíferas que nos oprimen, que nos desfiguran, que nos quitan la paz y la alegría. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer. Esto es lo que Jesús sigue haciendo en todos los que creen en Él. Y no solo en los que creen en los que creen y obran junto con Él en la misión.